Hola, queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una historia de amor romántica y sanadora. ¡Comencemos! No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna historia importante. Primera parte, el funesto funeral. La lluvia caía suavemente, cada gota se filtraba entre el cabello enredado de Emma, resbalando por sus mejillas y mezclándose con sus lágrimas. Se encontraba ante un sencillo ataúd de roble donde Margaret, su tía adoptiva, su segunda madre, la única persona que realmente la había considerado parte de su familia, descansaba en paz. En la mano de Emma había un clavel blanco, cuyos frágiles pétalos temblaban como su propio corazón en ese momento. Era la flor favorita de Margaret, la que solía cultivar en el pequeño jardín detrás de la casa, un lugar que antaño había sido un santuario para ambas. Pero ahora ese jardín solo existía en el recuerdo y Margaret la había dejado para siempre. La multitud a su alrededor murmuraba condolencias, pero para Emma, todo era solo un ruido distante y apagado. Se sentía perdida como una hoja seca flotando en un arroyo frío. La muerte de Margaret había sido demasiado repentina, un derrame cerebral en la noche lluviosa sin últimas palabras, sin señales de advertencia. Emma aún recordaba la dulce sonrisa de Margaret, su frágil mano acariciando el cabello de Emma mientras decía, «Eres mi luz». Ahora que esa luz se había apagado, dejándola en la oscuridad, el sacerdote comenzó a recitar una oración, su cálida voz no logró calmar el dolor en el pecho de Emma. Inclinó la cabeza, sus brillantes zapatos negros, resbaladizos por la lluvia, resbalaron sobre el frío suelo de piedra. Una repentina ráfaga de viento la atravesó, trayendo consigo un frío que la heló los huesos y la hizo perder el equilibrio. Emma se tambaleó, el clavel se le resbaló de la mano al caer hacia adelante, preparándose para golpear el suelo. Pero no lo hizo. Unas manos fuertes la atraparon justo a tiempo, abrazándola con calidez en medio de la triste escena. El tiempo pareció detenerse. Emma percibió un aroma familiar, un tenue aroma a madera de pino mezclado con el amargor del café negro, un aroma que una vez amó tan profundamente que se le había grabado en el alma. El hombre la abrazó con fuerza, su aliento rozándole el pelo. Y mientras sus lágrimas caían con más fuerza, susurró con voz ronca, «Ella también lo era todo para mí». Emma levantó la vista, sus ojos empañados intentando distinguir el rostro que tenía delante. Llevaba un abrigo largo y negro, con el pelo mojado pegado a la frente, pero esos ojos, profundos, penetrantes y tiernos a la vez, le dieron un vuelco el corazón. Era Liam, el Liam de hacía 4 años. Liam, el hombre al que una vez amó más que a sí misma, el que la abandonó sin explicación, dejándola con un dolor que jamás podría superar. Estaba allí, en el funeral de Margaret, abrazándola como si nunca se hubiera ido. Ella lo apartó, retrocediendo un paso, con la respiración entrecortada. «Tú», le tembló la voz, entre la ira y la sorpresa. Pero antes de que pudiera decir más, un pequeño tintineo rompió el silencio. El collar de plata, un recuerdo de Margaret, que le había regalado en su 18º cumpleaños, se le resbaló del cuello y cayó sobre la piedra de afilar. Su colgante en forma de clavel brilló tenuemente en la penumbra, un silencioso recordatorio de la mujer que se había ido. Liam se agachó para recogerlo antes de que Emma pudiera reaccionar. Sus dedos temblorosos rozaron el colgante, sus ojos brillando con un dolor indescriptible, como si no solo estuviera recogiendo un objeto, sino un recuerdo. Miró el collar. Luego a ella, con los labios apretados como si retuviera algo. Emma se quedó paralizada. ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo sabía el significado de este collar? Margaret nunca había mencionado ninguna conexión entre ella y Liam después de su desaparición. «Devuélvemelo», dijo Emma con voz gélida, arrebatándole el collar de la mano. No quería mirarlo ni un segundo más. 4 años atrás, le había dejado un breve mensaje, «No te merezco. No me busques». Ninguna explicación, ninguna llamada, ni una sola mirada atrás. Lloró hasta que se le secaron las lágrimas, se cuestionó qué había hecho mal, se culpó por no ser suficiente para retenerlo. Y ahora él estaba allí, en el funeral de la persona que más amaba, actuando como si nada hubiera pasado. Liam no se resistió cuando ella le quitó el collar. Simplemente se quedó allí, con la mirada triste fija en ella, las manos colgando flácidas como si lo hubiera perdido todo. Emma la llamó por su nombre, con voz baja y áspera, pero ella se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el ataúd, intentando disimular su palpitación. La multitud empezó a dispersarse,
El sonido de la lluvia lo ahogaba todo, pero su voz se oyó desde atrás, clara y decidida. No tienes que perdonarme, pero al menos déjame despedirme de ella contigo. Emma se detuvo, con la espalda rígida. Se giró y lo miró a través del fino velo de lluvia. Liam estaba allí, empapado, con los ojos rojos, pero firme. ¿Ella? Repitió Emma con voz entrecortada. ¿Te refieres a Margaret? ¿Eras amiga de ella? No lo entendía. Margaret nunca había mencionado a Liam después de que se fuera. Simplemente se quedó al lado de Emma, cuidándola en silencio, como si intentara aliviar su dolor sin palabras. Liam asintió, acercándose lentamente, pero manteniendo la distancia suficiente para que no se sintiera amenazada. No era solo tu tía, dijo con voz grave. Una vez me salvó de mí misma. Emma frunció el ceño, con la mente llena de preguntas, pero antes de que pudiera preguntar más, el sacerdote se acercó, anunciando que los ritos finales estaban a punto de comenzar. Emma se dio la vuelta, reacia a seguir mirándolo. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sucediendo, para ordenar el caos de emociones que la embargaba. Al terminar la ceremonia, Emma permaneció en silencio junto a la tumba de Margaret, aferrando con fuerza el clavel marchito. Oyó suaves pasos a sus espaldas. Era Liam. No dijo nada, solo colocó otro clavel blanco junto a la tumba antes de darse la vuelta para irse. Emma vio su figura desvanecerse en la lluvia, con el corazón dolido. ¿Quién era él para Margaret? ¿Y por qué, después de todo, había aparecido en su momento de mayor debilidad? No sabía que las respuestas se escondían en cartas que Margaret había guardado en secreto, esperando el día en que fueran reveladas. El funeral terminó, pero la historia entre ella y Liam apenas comenzaba. Segunda parte, el pasado, un amor inconcluso. Hace 4 años, Emma era una estudiante de segundo año que vivía en su pequeño mundo, encontrando paz entre los estantes polvorientos de la esquina, una librería a las afueras de la ciudad. Trabajaba allí a tiempo parcial, organizando libros en silencio, respirando el tenue aroma a papel viejo y sintiéndose segura en su quietud. Su vida era sencilla, como un poema corto. Ir a la escuela, trabajar y luego regresar al cálido hogar de Margaret, su tía adoptiva que la había acogido tras el fallecimiento de su madre por enfermedad. Emma no era buena socializando, no tenía muchos amigos, pero apreciaba la dulzura de esos días tranquilos. Eso fue hasta que apareció Liam, trayendo consigo una calidez como el sol tras una tarde lluviosa. Era un día de lluvia torrencial, el cielo era un cuadro gris e inacabado. Emma estaba cerca de la puerta de la librería, ordenando libros extraviados cuando sonaron las campanillas. Un joven alto y flacucho entró, con la camisa blanca pegada al cuerpo, y sosteniendo un paraguas negro con algunas varillas rotas por el viento. Sonrió tímidamente, su cabello negro y desordenado goteaba agua sobre el suelo de madera. ¿Puedo refugiarme aquí un rato?, preguntó con voz baja y cálida, como una suave melodía. Emma asintió, señalando con la mirada una silla de madera cerca del mostrador, pero su corazón se conmovió levemente al ver esa sonrisa. Liam no se sentó como ella esperaba. Deambuló por la librería, rozando ligeramente los lomos de libros viejos con los dedos, como si tocara algo precioso. ¿Tienes el guardián entre el centeno?, preguntó, con los ojos iluminados por una genuina curiosidad. Emma asintió, tomando el libro de un estante alto, y al entregárselo, sus dedos se rozaron. Una calidez la recorrió, no por el frío, sino por su mirada, penetrante pero tierna, como si pudiera ver en los rincones más recónditos de su alma. Soy Liam, dijo, con una sonrisa brillante como la luz del sol atravesando la lluvia. ¿Y tú? Emma, respondió ella, con voz suave, casi ahogada por la lluvia, pero él la oyó. Desde entonces, Liam se convirtió en una parte inseparable de los días de Emma. Era becario en una firma de diseño cercana y solía pasar por la librería durante las pausas de almuerzo, con el ligero aroma a café de la vieja máquina del rincón. Empezaron con los libros. A él le encantaban las novelas clásicas con sus historias profundas, mientras que ella se perdía en la poesía y sus ritmos oníricos. Él se burlaba de ella por la forma tan cuidadosa en que doblaba las esquinas de las páginas, tratándolas como tesoros, y ella se sonrojaba cada vez que él leía de repente en voz alta un verso de Neruda, con su cálida voz envolviéndola en el corazón.
Las breves charlas se prolongaban hasta tardes interminables, con Liam quedándose hasta tarde para ayudarla a cerrar la tienda, solo para escuchar una historia más de ella. Su amor floreció en silencio, puro como los claveles blancos del jardín de Margaret, sin ruido ni prisa, sino suave como la luz de la luna llena. Un día, Liam le pidió a Emma que lo llevara a casa para conocer a Margaret, la mujer de la que siempre hablaba con infinito amor. Margaret, con su cabello plateado y una sonrisa tan amable como el sol de la mañana, recibió a Liam con un cálido abrazo, como si ya fuera de la familia. «Pareces un paraguas en la tormenta de Emma», bromeó, haciendo que Emma se sonrojara, y Liam rió con ganas. Los observó con los ojos brillantes de alegría, como si pudiera vislumbrar un futuro radiante. «Ustedes dos se complementan», dijo, y en ese momento, tanto Emma como Liam sintieron un escalofrío. Margaret no solo fue testigo, sino que alimentó su amor. Una tarde de verano, llevó a Liam al jardín y le enseñó a plantar claveles, su flor favorita, las que Emma admiraba cada mañana. «A las chicas les gustan las flores, pero las amarán más si quien las planta es a quien ellas aman», le susurró, guiñándole un ojo juguetón. Liam manejaba la pala con torpeza, manchando su camisa de tierra, pero cavó pequeños hoyos con paciencia, con los ojos brillantes al ver cómo cada planta echaba raíces. Esa noche, llevó una pequeña maceta a la librería y la colocó delante de Emma con una sonrisa tímida pero cálida. «Para ti», dijo con voz tranquila pero sincera. Emma acunó la maceta, con el corazón acelerado, sintiendo como si el mundo entero floreciera en sus manos. Los meses siguientes fueron una sucesión de sencilla y hermosa felicidad, como un poema sin palabras. Caminaron juntos bajo la lluvia, de la mano entrelazada, protegidos por el paraguas negro de Liam, y sus risas se fundían con el sonido de las gotas al caer. Se sentaron en el jardín de Margaret, escuchando sus historias de juventud, riendo juntos cuando ella refunfuñó juguetonamente porque Liam había pisoteado accidentalmente un macizo de flores. Cada mirada que compartían era clara y pura, cada roce cálido, como si su amor fuera una pequeña llama, no ardiente, pero suficiente para calentarlos en los días fríos. Emma nunca había sentido su vida tan plena. Creía que Liam siempre estaría a su lado, como el paraguas que Margaret había mencionado, no solo protegiéndola de la lluvia, sino protegiendo su corazón. Pero esa felicidad pura era tan frágil como un pétalo al viento. Una mañana de invierno, cuando Emma abrió su teléfono con una sonrisa aún presente en sus labios, vio un mensaje de Liam. «No te merezco. No me busques». Ninguna llamada, ninguna despedida, ningún aviso. Lo llamó decenas de veces, pero su número estaba desconectado. Corrió a su empresa, con las piernas temblando de frío, solo para enterarse de que había renunciado y se había ido de la ciudad. Emma se derrumbó. Se sentó en la librería, aferrada a la maceta de claveles marchitos, mientras las lágrimas caían silenciosamente como la lluvia afuera. Se preguntó qué había hecho mal, por qué el amor puro que había dado había sido recibido con un silencio tan cruel. Emma regresó a casa, desplomándose en los brazos de Margaret, sollozando como una niña que ha perdido lo más preciado. Margaret no dijo nada, solo la abrazó fuerte, su frágil mano acariciando el cabello de Emma, enjugándole las lágrimas con suavidad. «¿Por qué se fue, tía?», preguntó Emma con la voz quebrada por el dolor. Margaret sonrió con tristeza, con un destello de tristeza en los ojos que Emma no captó. «Hay quienes se van no porque dejen de amar, sino porque no saben cómo quedarse», respondió con voz suave, como si las consolara a ambas. Emma no preguntó más, soportando su dolor en los tranquilos días que siguieron, decidida a encerrar su corazón en la oscuridad, para no volver a abrirlo jamás. El último clavel se marchitó, y Emma lo guardó en un rincón escondido de la casa, junto con sus recuerdos de Liam, un amor hermoso pero inconcluso. No sabía que, mientras sufría, Margaret se mantenía en contacto con él en silencio, con la esperanza de que regresara con un corazón más fuerte. Pero nunca se lo dijo a Emma, creyendo que el tiempo sería la mejor guía, guiándolos de vuelta el uno al otro. Pasaron 4 años, el dolor se desvanecía poco a poco, pero el recuerdo de ese amor puro permaneció como un clavel blanco, floreciendo para siempre en el corazón de Emma. Nunca imaginó que, en el funeral de Margaret, Liam reaparecería, trayendo secretos y la oportunidad de reescribir su historia inconclusa. Tercera parte, el motivo de la separación. La lluvia seguía cayendo sin cesar, cada gota golpeando el dosel improvisado del cementerio como un martillo en el corazón de Emma. El funeral había terminado, la multitud se había dispersado,
y ella estaba sola junto a la tumba de Margaret, agarrando el collar de plata con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. El clavel blanco que Liam había dejado junto a la tumba seguía allí, sus pétalos húmedos temblando bajo la lluvia, un silencioso recordatorio de su presencia, el hombre al que una vez amó, una vez odió y ahora no sabía cómo enfrentar. Lo había visto darse la vuelta y alejarse tras dejar la flor, su figura alta y esbelta desapareciendo en la cortina gris de lluvia, pero sabía que no se había ido muy lejos. Podía sentir su mirada cercana, aún observándola, como un hilo invisible que la arrastraba hacia recuerdos que quería olvidar. Emma respiró hondo, su temblorosa exhalación visible en el aire frío, intentando apartar la imagen de Liam de su mente. No quería verlo a la cara, no quería oír ni una sola palabra del hombre que la había abandonado hacía 4 años, dejándole un mensaje frío y el corazón destrozado. Las preguntas se arremolinaban en su cabeza. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué aparecer ahora, cuando acababa de perder a la persona más importante de su vida? Se dijo a sí misma que no le importaba, que ya no significaba nada para ella, pero en el fondo, una pequeña parte de ella le dolía como una vieja herida que no había sanado, recrudecida por la fría lluvia. Salió de la tumba, encaminándose hacia la puerta del cementerio, con los zapatos mojados chapoteando en el camino de piedra. Quería irse a casa, refugiarse en su habitación familiar donde pudiera encerrar sus emociones, pero al llegar a la puerta, se quedó paralizada. Liam estaba allí, de pie bajo un gran árbol, con su abrigo negro empapado y pegado al cuerpo, las manos metidas en los bolsillos como si retuviera algo. No se había ido como ella creía. Esperó pacientemente, a pesar de que la lluvia se filtraba por su ropa. Su mirada profunda la tenía fija, como si fuera lo único que podía ver a través del aguacero. ¿Qué más quieres?, preguntó Emma con voz fría, pero incapaz de ocultar su temblor, como hielo fino que enmascaraba la tormenta que rugía en su interior. Se abrazó con más fuerza a su abrigo, manteniendo la distancia, como si su cercanía pudiera destrozarla. Liam dio un paso adelante, pero se detuvo cuando ella retrocedió, un destello de dolor cruzó sus ojos. «Solo quiero hablar», dijo, con la voz ronca por el frío, pero aún dulce como antes, provocando una punzada involuntaria en su corazón. «Solo una vez, Emma». «No quiero oírlo», lo interrumpió ella, apartando la cara para ocultar sus ojos enrojecidos. «Dijiste basta al dejar esa flor». Sus palabras fueron cortantes, pero por dentro era un desastre, ira, dolor y un destello de algo que no se atrevía a nombrar, curiosidad. Liam no se rindió, se quedó quieto, su voz se alzaba a través de la lluvia, firme pero suave, como una brisa que se cuela por una puerta cerrada. «Tienes todo el derecho a estar enojada, a odiarme, pero déjame explicarte, no por mí, sino por Margaret». Al mencionar el nombre de Margaret, Emma se quedó paralizada, como si alguien le hubiera tocado una fibra sensible en el corazón. Se giró, sus ojos llorosos se encontraron con los de él, lágrimas que amenazaban con derramarse, pero que la mandíbula apretada contenía. «No la uses como excusa», espetó, cada palabra como una puñalada autoinfligida para mantener su frágil escudo. «No mereces mencionarla después de lo que hiciste». Pero la mirada de Liam no vaciló, sin mostrar la evasión que ella alguna vez imaginó. Suspiró, su aliento formando una niebla blanca en el aire frío, y dijo: «Sé que no lo merezco, pero por ella estoy aquí hoy, y te debo la verdad». Emma guardó silencio, con el corazón destrozado. Una parte de ella quería alejarse, escapar de él y de las explicaciones que podrían derrumbar el muro que había construido a lo largo de los años. Pero otra parte, la parte que aún lo atormentaba, la que aún se preguntaba por qué se había ido, la mantuvo anclada. Permaneció allí, bajo la lluvia, sintiendo que el mundo se había encogido hasta ese momento. Finalmente, asintió con voz firme pero temblorosa. «Adelante, pero no esperes que te perdone». Esas palabras fueron una advertencia para él y un recordatorio para ella misma. «No seas débil, Emma, no dejes que te vuelva a hacer daño». Liam asintió, con un destello de alivio en sus ojos, aunque seguían oprimidos. Empezó despacio, su voz grave le arrancó recuerdos dolorosos del pecho. «Hace 4 años, no quería dejarte, pero no tenía otra opción». Hizo una pausa y respiró hondo, como si el recuerdo aún fuera una herida abierta. «Mi padre tenía cáncer terminal. Mi madre se fue justo después del diagnóstico, abandonándonos con una montaña de deudas que él había contraído para el tratamiento. Era hijo único, Emma. Tuve que asumirlo todo».
Emma frunció el ceño, intentando procesar sus palabras mientras un torbellino de emociones la azotaba. Quiso gritar, preguntarle por qué no se lo había dicho, pero se le quebró la voz. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?, preguntó con la voz temblorosa, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Liam esbozó una sonrisa triste, amarga y dolida, con la mirada nublada como si rememorara esa versión de sí mismo. ¿Decirte para qué? ¿Para qué te preocuparas conmigo? ¿Para qué tuvieras que verme fracasar, incapaz de cuidar de mí misma, y mucho menos de ti? No quería arrastrarte a ese infierno. Demonios, replicó Emma, con la voz quebrada, las lágrimas mezcladas con la lluvia, nublando su rostro. ¿Crees que abandonarme no fue un infierno? ¿Sabes cómo viví? Me preguntaba qué había hecho mal, me culpaba por no ser lo suficientemente buena para conservarte. Sus palabras brotaron como una ola, llevándose consigo las noches en que lloró hasta secarse, los días que miró fijamente el florero marchito de claveles, preguntándose por qué no era suficiente para que él se quedara. Se cubrió la cara intentando ocultar su debilidad, pero ésta se derramó, imparable. Liam agachó la cabeza, con el puño cerrado como si se castigara. Sé que me equivoqué, dijo con voz temblorosa, cada palabra desgarrada por un profundo arrepentimiento. Pensé que irme era la forma de protegerte. Acepté un trabajo en el extranjero, trabajé día y noche para pagar la deuda y que mi padre pudiera morir en paz, pero no me di cuenta de que mi silencio te haría tanto daño. Emma negó con la cabeza, incrédula, las lágrimas seguían cayendo, pero su voz se volvió fría. ¿Protegerme? Me dejaste un mensaje, Liam, un mensaje. No me diste la oportunidad de entender, de apoyarte. Lo decidías todo como si yo no tuviera voz ni voto. Se secó las lágrimas, pero seguían brotando, mezclándose con la lluvia, un testimonio del dolor que había cargado durante 4 años. Liam se acercó, con los ojos cargados de remordimiento. No fui lo suficientemente valiente, Emma. Tenía miedo de que si te lo decía, insistieras en quedarte conmigo y no soportaba la idea de que sufrieras por mi culpa. Hizo una pausa, su voz se suavizó hasta convertirse en una confesión, pero hubo una persona que nunca me abandonó, Margaret. Emma se quedó paralizada, mirándolo, con la vista nublada por la lluvia y las lágrimas. ¿Ella? Liam asintió, su mirada se suavizó al hablar de Margaret. Después de irme, encontró la manera de contactarme a través de una amiga en común. Me envió cartas, no muchas, pero suficientes para decirme que estabas bien. Me animó, me habló de ti, de cómo seguías trabajando en la librería y cuidando el jardín de claveles. Dijo que yo era tu paraguas, y que si no podía volver, no debía hacerte perder la fe en el amor. El pecho de Emma se encogió como si alguien le hubiera apretado el corazón. Margaret nunca se lo había dicho. Siempre había estado ahí, secándose las lágrimas en silencio, pero nunca mencionó a Liam. ¿Por qué no me lo dijo?, susurró, casi para sí misma, con la voz perdida en la lluvia. En su mente, la imagen de Margaret afloró, su dulce sonrisa, su frágil mano acariciando el cabello de Emma, y se dio cuenta de que su tía la había protegido en silencio, a su manera. Porque respetó mi decisión, respondió Liam en voz baja y triste. Quería que encontrara mi propio camino de regreso cuando fuera lo suficientemente fuerte para enfrentarte. No pude hasta que supe que había fallecido. La miró con los ojos llenos de arrepentimiento, como implorando comprensión. Volví para despedirme de ella y verte. No espero perdón, Emma. Solo quiero que sepas la verdad. Emma se quedó allí bajo la lluvia, con el corazón más confuso que nunca. Estaba enfadada con Liam por decidir por ella, por dejarla soportar el dolor sola durante 4 años. Pero también le dolía darse cuenta de que él no se había ido porque hubiera dejado de amarla, sino porque intentó protegerla de la forma más torpe y equivocada. Y Margaret, la persona que más amaba, los había unido en silencio, incluso después de su partida. Sentía que había encontrado una pieza que faltaba, pero no encajaba en la imagen rota de su corazón. Necesito tiempo, dijo con la voz ronca, como si le costara hablar. No sé qué hacer con todo esto. Liam asintió, sin presionarla, con un atisbo de alivio en la mirada, pero aún con un toque de culpa. Esperaré, dijo, retrocediendo bajo el árbol, sin apartar la mirada de ella, una promesa silenciosa. Emma se dio la vuelta, caminando bajo la lluvia,
aferrada al collar, sintiendo como si su corazón se hubiera roto y hubiera sido remendado, pero no sabía dónde colocarlo. La lluvia seguía cayendo, enjugándole las lágrimas, y en su mente persistía una pregunta sin palabras. ¿Podría perdonarlo? Cuarta parte, la verdad del pasado. La noche después del funeral, Emma se sentó sola en la pequeña casa de Margaret, un lugar que antes estaba lleno de risas y un ligero aroma a claveles. Ahora el silencio era sofocante, roto solo por el repiqueteo constante de la lluvia sobre el techo de hojalata. Sostenía el collar de plata en sus manos, con el pulgar recorriendo el colgante en forma de clavel, buscando algún rastro de calidez en Margaret, pero solo sentía vacío y preguntas sin respuesta sobre Liam. Su explicación bajo la lluvia aún resonaba en su mente. Había dicho que se había ido para protegerla, que Margaret había mantenido el contacto con él discretamente a lo largo de los años. Emma no sabía cuánto creer de su historia. Margaret nunca se lo había contado, nunca le había insinuado que mantenía una conexión con el hombre que la había destrozado. ¿Por qué? ¿Por qué se lo había ocultado? Se levantó y caminó hacia el rincón donde Margaret solía sentarse a leer. El viejo sillón seguía allí, junto a una pequeña mesa de madera cubierta de una fina capa de polvo. Emma abrió el cajón con la intención de encontrar un paño para limpiarlo, pero lo que vio la dejó paralizada. Una pequeña caja de madera, intrincadamente tallada y adornada con un delicado diseño de claveles, reposaba silenciosamente dentro. Nunca la había visto antes. Con manos temblorosas, lo sacó y abrió la tapa. Dentro había un fajo de cartas, atado con una cinta roja descolorida. Encima, la nota manuscrita de Margaret le encogió el corazón. Para Emma, cuando estés lista. Emma se dejó caer al suelo, colocó la caja en su regazo y desató la cinta con cuidado. La primera carta estaba escrita con la familiar caligrafía inclinada de Margaret, fechada hacía 4 años, apenas unas semanas después de la partida de Liam. Leyó cada línea, atravesándole el corazón como una daga. Querida Emma, sé que estás sufriendo y ojalá pudiera apaciguar ese dolor. Liam se ha ido, pero no porque haya dejado de amarte. Se fue porque no tenía la fuerza suficiente para abrazarte. Lo vi llorar cuando me habló de su padre, de las deudas y de su miedo a arrastrarte al sufrimiento. No lo culpo, pero tampoco puedo perdonar su debilidad. Mereces ser amada plenamente, no a pedazos. Emma hizo una pausa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Margaret lo sabía todo, las razones de Liam, las lágrimas que le había ocultado, pero no había dicho nada, permaneciendo a su lado, secándose las lágrimas cada noche que lloraba por él. Pasó a la siguiente carta, escrita 1 año después. Hoy recibí una carta de Liam. Me preguntó por ti, si todavía cuidas el jardín y si sigues trabajando en la librería. Le dije lo fuerte que te has vuelto, incluso con las cicatrices en el corazón. No sé si volverá, pero espero que algún día tenga el valor de enfrentarte. Eres mi luz, Emma, y creo que también eres la suya. Emma sentía una opresión en el pecho. Margaret no solo la había consolado, sino que había sido un puente entre ella y Liam, todo ello en silencio. Siguió leyendo, cada letra era una pieza del rompecabezas que revelaba una verdad que jamás había sospechado. La última carta, escrita pocos meses antes de la muerte de Margaret, la dejó sin aliento. Emma, si estás leyendo esto, probablemente ya no esté aquí. No te envié estas cartas porque quería que encontraras tus propias respuestas, que decidieras tu propio corazón. Liam no es perfecto, pero su amor por ti es real. Si regresa, míralo a los ojos y lo sabrás. Solo quiero que seas feliz con él o sin él. Emma dobló la carta, llevándose una mano al pecho, sintiendo como si su corazón se rompiera y sanara a la vez. Margaret lo había visto todo, el amor, el dolor, la debilidad de Liam y su propia fuerza. No había forzado nada, no había interferido, simplemente esperaba en silencio el día en que volvieran a estar juntos. Un recuerdo la asaltó, vívido como si fuera ayer. Era una tarde de verano de hace 4 años, cuando Liam aún estaba con ella. Estaban sentados en el jardín de Margaret, mientras él plantaba torpemente una maceta de claveles bajo su guía. Emma rió entre dientes al ver que la suciedad le manchaba la camisa, mientras Margaret los observaba con ternura. Cuando Emma entró a buscar agua, oyó débilmente a Margaret decirle a Liam, si te vas, vuelve cuando lo merezcas. No necesita a alguien que solo sepa amar. Necesita a alguien que sepa quedarse.
Emma abrió los ojos y volvió al presente. Margaret lo había previsto todo. Sabía que Liam se iría y esperaba que regresara, no como el chico débil que huyó, sino como un hombre lo suficientemente fuerte como para enfrentarla. ¿Pero había cambiado de verdad? ¿Podría volver a confiar en él? Se levantó y salió al jardín trasero. Bajo la tenue luz de la luna, los claveles blancos seguían floreciendo, incluso sin los cuidados de Margaret. Se arrodilló, tocó una flor, y la imagen de Liam colocando un clavel junto a la tumba de Margaret llenó su mente. Había regresado como Margaret había deseado, pero su corazón vaciló. Quería perdonar, creer que había madurado gracias a sus errores. Sin embargo, el miedo a que la volvieran a herir la frenaba. Regresó adentro, dejando la caja de cartas sobre la mesa, con la mirada fija en las últimas palabras de Margaret: míralo a los ojos y lo sabrás. Mañana volvería a ver a Liam, no para perdonarlo todavía, sino para buscar respuestas. Por ahora necesitaba dormir, necesitaba tiempo para que su corazón se asentara entre los fragmentos del pasado. Quinta parte, cerca pero distante. Después de leer las cartas de Margaret esa noche, Emma no pudo dormir. Estaba tumbada en la vieja cama, con la luz de la luna filtrándose por las cortinas y proyectando sombras en el techo. Pero su mente se desvió hacia las palabras de Margaret, hacia Liam, hacia los años que creía haber enterrado. A la mañana siguiente, cuando apenas salía el sol, oyó un suave golpe en la puerta. Era Liam. Se quedó allí de pie, sosteniendo una bolsa de papel con café y pan. Sus ojos cansados se iluminaron al verla. No estaba seguro de si querrías verme, dijo con voz vacilante. Pero quería ayudar. El homenaje a Margaret. Pensé que no debías hacerlo sola. Emma lo miró, con el corazón entre la ira persistente y una extraña sensación, como si él nunca se hubiera ido. Quiso negarse, decirle que se fuera, pero las palabras de Margaret resonaron: míralo a los ojos y lo sabrás. Suspiró, abriendo la puerta. Pase, dijo con tono sereno, pero sin apartarlo. Empezaron los preparativos para el homenaje, un pequeño evento que Emma quería celebrar en honor de Margaret, no solo para ella, sino para quienes la apreciaban. Liam no dijo mucho, siguiendo sus instrucciones en silencio. Limpiaron la casa, arreglaron las mesas y las sillas, y finalmente fueron al jardín trasero, donde los claveles blancos aún florecían con fuerza, a pesar de la falta de cuidados. Emma se arrodilló, arrancando malas hierbas de un macizo de flores, mientras Liam, de pie cerca, preguntaba con vacilación: ¿puedo ayudar? Ella asintió, evitando su mirada. Liam cogió una pala pequeña del rincón del jardín y empezó a cavar, con movimientos torpes pero cuidadosos, que le recordaban a cómo había plantado claveles 4 años atrás bajo la tutela de Margaret. Emma lo miró de reojo, los recuerdos lo inundaron, estaba cubierto de tierra, sonriendo ampliamente tras terminar su primera maceta para regalarle. Se dio la vuelta, intentando reprimir las emociones que la embargaban. Por la tarde, mientras el sol proyectaba largas sombras, se sentaron en los escalones del porche trasero, cada uno con una taza de café que Liam había preparado. Él aún recordaba cómo le gustaba, solo, sin azúcar, solo con un chorrito de leche. Emma dio un sorbo, y la familiar amargura se extendió, llevándola de vuelta a los días en que se sentaban en la librería, hablando hasta el anochecer. ¿Todavía te gusta así?, preguntó Liam con voz suave, como si temiera romper el frágil espacio que los separaba. Sí, respondió ella secamente, sin querer que viera su ablandamiento. Pero Liam no insistió, solo sonrió, una sonrisa triste y tierna, y se giró para mirar el jardín. A Margaret le encantaba este lugar, dijo. Una vez me dijo que los claveles no solo son hermosos, sino que son fuertes, como tú. Emma se quedó paralizada, apretando los dedos alrededor de la copa. No hables como si me conocieras, replicó ella, con la voz endurecida. Liam la miró a los ojos, con un destello de dolor en la suya. No lo sé todo, admitió, pero sé lo fuerte que eras cuando yo no estaba, y lamento no haberme quedado para verlo. Ella no respondió y se levantó para reanudar su trabajo, pero sus palabras plantaron una pequeña semilla en su corazón, despertando un sentimiento indescriptible. Al día siguiente, mientras preparaban una mesita para la foto de Margaret en el memorial, Liam trajo discretamente una maceta nueva de claveles blancos y la colocó junto al marco. Esto lo cultivé donde me alojaba, dijo con voz vacilante. No es tan bonito como el de Margaret, pero pensé que le gustaría.
Emma miró la maceta y se le ablandó un poco el corazón. No dijo nada, solo asintió, pero su mirada se suavizó. El homenaje fue sencillo pero cálido. Algunos vecinos vinieron, compartiendo recuerdos de Margaret, y Emma se quedó allí, escuchando, sonriendo de vez en cuando. Liam se quedó hasta el final, ayudándola a limpiar, acompañándola incluso al caer la noche. En los días siguientes, Liam siguió apareciendo. No exigió nada, no la presionó para que la perdonara, simplemente permaneció a su lado como un viejo amigo. Una mañana, al salir Emma al jardín, vio la valla de madera que Margaret tanto había adorado, antes inestable por el tiempo, ahora robusta y reparada. Liam estaba allí, martillo en mano, con el sudor corriéndole por la frente. Vi que estaba a punto de derrumbarse, dijo, rascándose la cabeza tímidamente. A Margaret no le habría gustado eso. Emma lo miró, con el corazón latiendo más rápido. Ese pequeño gesto le recordó los viejos tiempos, cuando le arregló una silla que crujía en la librería, solo porque ella se quejó del ruido. Gracias, dijo con voz tranquila pero sincera. Liam esbozó su primera sonrisa verdaderamente radiante desde su regreso. No es para tanto, respondió. Solo quería hacer algo bien, aunque fuera pequeño. Los viejos sentimientos empezaron a despertar, no con fuerza, sino en silencio, como claveles floreciendo bajo la lluvia. Una noche, compartieron una cena sencilla, pan y sopa que Liam había preparado. Él le contó sobre su tiempo en el extranjero, las noches sin dormir trabajando, el momento en que casi se dio por vencido, pero recordó las palabras de Margaret, no le hagas perder la fe en el amor. Emma escuchó sin interrumpir, y por primera vez, sintió que la ira en su corazón comenzaba a desvanecerse. Pero a medida que se acercaban, Emma mantuvo las distancias. Una noche, sentados en el sillón de la sala, la mano de Liam rozó la suya al pasarle un vaso de agua. Ella se estremeció, con un destello de pánico momentáneo en los ojos. Me dejaste una vez, dijo con voz temblorosa. No quiero que me vuelvan a romper el corazón. Liam la miró con los ojos pesados. Lo sé, respondió. No espero que confíes en mí todavía, pero te lo demostraré con el tiempo, Emma. No me voy a ninguna parte. No respondió, se dio la vuelta, pero su corazón ya no estaba tan frío como antes. En los días siguientes, permanecieron cerca, no como amantes, sino como dos personas heridas que aprendían a sanar. Liam seguía preparando café cada mañana, arreglaba pequeños detalles de la casa y contaba historias torpes de su vida. Emma permanecía más callada que habladora, pero ya no lo apartaba. Una tarde, sentados en el jardín, Liam señaló un clavel recién florecido. ¿Ves eso?, preguntó. Surgió de la zona más seca. Margaret tenía razón. Son fuertes. Emma miró la flor y luego a él. ¿Como yo?, preguntó con un dejo de broma en la voz. Liam sonrió y asintió. Como tú. La distancia entre ellos se redujo, pero no desapareció del todo. Emma sabía que se estaba ablandando, sabía que el viejo amor estaba renaciendo, pero el miedo persistía como un muro invisible. Necesitaba tiempo, y Liam pareció comprenderlo. No se apresuró, no la presionó, simplemente permaneció a su lado, como el paraguas que Margaret había descrito, no perfecto, pero suficiente para protegerla en los días tormentosos. Sexta parte, pruebas y decisiones. En los días posteriores al funeral, el aire entre Emma y Liam se sentía como una melodía lenta, suave, pero con notas bajas que ninguno se atrevía a tocar. Cuidaban juntos el jardín de claveles, las manos de Emma arrancaban las malas hierbas con delicadeza mientras Liam regaba las plantas con esmero, su mirada de vez en cuando se detenía en ella en silencio. Cada mañana preparaban café en la pequeña cocina, el aroma familiar tejía un hilo invisible que los conectaba con el pasado. Cuando llovía, se sentaban bajo el porche, en silencio pero no sofocados, como si la presencia del otro bastara para calmar el vacío. Emma ya no lo rechazaba como antes, pero su corazón permanecía protegido, como una vieja puerta entreabierta, apenas dejando entrar la luz, pero recelosa del viento frío. Liam pareció presentirlo. No le pidió perdón ni la obligó a abrirse, simplemente permaneció a su lado, sus pequeñas acciones eran una promesa tácita. Pero esa frágil paz no duró. Una noche, mientras Emma estaba sentada en la sala con un viejo libro de Margaret en la mano, oyó sonar el teléfono de Liam desde el jardín.
Su voz, baja y a ratos tensa, se filtraba por la ventana entreabierta. No pretendía escuchar a escondidas, pero le llegaron fragmentos. Crisis, Nueva York, nadie más puede con ella. Emma se quedó paralizada, apretando los dedos sobre el lomo del libro, sintiendo una vaga inquietud. Cuando Liam entró, su rostro estaba ensombrecido por la tristeza, y sus ojos reflejaban una preocupación que no había visto desde su regreso. Dejó el teléfono sobre la mesa, frotándose la cara como si intentara ordenar sus pensamientos caóticos. ¿Qué pasa?, preguntó Emma, con voz suave pero cautelosa, como alguien que se tambalea al borde de un precipicio, temerosa de que un paso en falso la haga caer. Liam suspiró, sus ojos se encontraron con los de ella antes de bajar la vista rápidamente. La empresa para la que trabajo en Nueva York está en problemas, dijo en voz baja y vacilante. Un proyecto importante se estancó y el cliente amenaza con demandarme. Me necesitan de vuelta de inmediato. Emma sintió una opresión en el pecho como si alguien le hubiera quitado el aliento. Dejó el libro, con las manos ligeramente temblorosas, luchando por mantener la calma a pesar de la tormenta que se avecinaba en su interior. De vuelta, repitió con voz ronca, una pregunta que no necesitaba respuesta. Liam asintió, con la mirada fija en ella, como si intentara captar cada atisbo de emoción en su rostro. Solo unas semanas, dijo rápidamente. Sus palabras fueron precipitadas, como para tranquilizarlos a ambos. Lo arreglaré y vuelvo enseguida. No quiero irme, Emma, pero si no, la empresa quebrará y decenas de personas perderán su trabajo. Guardó silencio, con la mente dando vueltas como un torbellino. Hacía 4 años, se había ido por una razón inevitable, la enfermedad de su padre, una familia rota, una carga que debía soportar. Ahora la historia parecía repetirse y el viejo miedo la invadía como un maremoto, arrasando con la frágil confianza que apenas había empezado a reconstruir. Lo miró, con los ojos nublados por recuerdos dolorosos, el mensaje frío, las llamadas sin respuesta, las noches en que había llorado hasta la muerte. Así que te vas otra vez, dijo ella con voz gélida, una fina capa sobre un corazón que se agrietaba de nuevo. Liam dio un paso adelante, extendiendo la mano para tomarla, pero ella la apartó, un acto reflejo para protegerse del dolor que podría venir. No es como la última vez, dijo él con voz firme, con una chispa de determinación en la mirada. Esta vez no huyo, volveré. Pero sus palabras fueron como una piedra arrojada al lago quieto de su corazón, repleto de dudas. Esbozó una leve sonrisa amarga, con los ojos brillantes, pero conteniendo las lágrimas. Dijiste eso hace 4 años y luego me dejaste un mensaje. ¿Cómo se supone que voy a confiar en ti ahora, Liam? Su voz se quebró, dejando atrás su fría fachada, revelando el dolor que había cargado durante años. Liam bajó la cabeza, apretando los puños como si se castigara. Sé que no tengo derecho a pedirte que confíes en mí, admitió con voz temblorosa, cada palabra saliendo de lo más profundo de su corazón. Pero esto es diferente. No me voy por miedo ni por debilidad. Voy a demostrar que puedo construir un futuro, no solo para mí, sino para nosotros, si me das una oportunidad. Sus palabras la atravesaron como una cuchilla, dulces pero agonizantes. Nosotros, la palabra resonó en su mente, despertando sueños que una vez tuvo, días en los que pensó que se quedaría para siempre. Pero entonces recordó la soledad tras su partida, y se le encogió el corazón, sin atreverse a creer. Emma lo miró a los ojos, buscando la verdad como Margaret le había instado. Su mirada no vaciló, dolorida pero sincera, como si le hubiera entregado todo su corazón, sin reservas ni ocultación. Pero su miedo se cernía sobre ellos, un muro invisible entre ellos. Se dio la vuelta, luchando por mantener la voz firme a pesar del temblor en su pecho. ¿Cuál es tu plan?, preguntó, con un tono tranquilo pero cortante, un desafío. Liam respiró hondo, relajó las manos y luego habló en voz baja pero clara, como una promesa, esta vez, quiero preguntarte primero. Emma, ¿vienes conmigo? No quiero decidir solo como antes. Quiero que elijas, quedarte aquí o venir a Nueva York conmigo, afrontar esto juntos. Su voz se suavizó al final, una súplica silenciosa. Sus ojos brillaban de esperanza, pero también de preocupación. Emma se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza como si fuera a estallarle. Vete con él. La idea era a la vez un dulce sueño y una pesadilla aterradora. Una vez soñó con estar a su lado,
afrontando todo juntos, de la mano, bajo la lluvia, como en los viejos tiempos. Pero ese sueño se había roto hacía 4 años, dejándola con un dolor mudo. Ahora él estaba allí ofreciéndole la mano, pero ella no sabía si tendría el valor de tomarla. Ella lo miró, luego miró el jardín de claveles a través de la ventana, un lugar que guardaba recuerdos de los tres, ella, Liam y Margaret. Las flores blancas, frágiles pero resistentes, la reflejaban en ese momento, atrapada entre la esperanza y el miedo. No puedo, dijo con la voz entrecortada, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, pero las contenía. No puedo ir contigo, Liam, no porque no quiera, sino porque no sé si podría sobrevivir a que me dejaras otra vez. Sus palabras lo hirieron como una cuchilla, no solo a él, sino a ella misma, destrozando el escudo que había construido durante días. Liam abrió la boca para hablar, pero ella levantó una mano para detenerlo, con la mirada resuelta a pesar del temblor de sus manos. Si de verdad quieres quedarte en mi vida, continuó con la voz entrecortada, vuelve cuando estés lista, no por la compañía ni por ninguna otra razón, sino porque quieres estar aquí conmigo. La habitación se sumió en un silencio denso, denso como el cielo antes de una tormenta. Liam la miró con un destello de dolor en los ojos, luego una chispa de determinación. De acuerdo, dijo con la voz ronca, como si acabara de capear una tormenta interior. Iré, pero volveré, no en unas semanas, sino en cuanto pueda. Prometo que Emma no respondió, solo asintió, pero su corazón era un maraña, una mezcla de esperanza y miedo, una mezcla de confianza y duda. Quería creerle, pero el fantasma de hacía 4 años le susurraba que las promesas podían desvanecerse como la lluvia. A la mañana siguiente, Liam se preparó para irse. Se quedó en la puerta, con una pequeña maleta a sus pies, sin apartar la mirada de Emma. Ella se quedó a unos pasos de distancia, agarrando el café que él había preparado antes de irse. Todavía negro, sin azúcar, con un toque de leche como en los viejos tiempos, un hilo que los unía a través del tiempo. Liam dio un paso adelante y dejó un pequeño florero de claveles en la mesa junto a la puerta. Sus pétalos blancos eran delicados, pero sus raíces eran robustas, una promesa silenciosa entre ellas. Sacó un trozo de papel del bolsillo, garabateando algunas palabras con manos temblorosas, y lo dejó junto a la maceta. No te volveré a extrañar, dijo con voz firme como una promesa, antes de volverse hacia el taxi que lo esperaba. Emma se quedó allí mirando el taxi desaparecer por el camino brumoso. Se acercó a la mesa y recogió la nota. Las breves palabras de Liam le aceleraron el corazón. No te volveré a extrañar. Acunó el clavel, rozando los pétalos con los dedos, y una mezcla de calidez y frío la invadió. Él se lo había prometido, pero ¿lo cumpliría? Ella no lo sabía. Su corazón era como una flor bajo la lluvia, anhelando florecer bajo el sol, pero temiendo que el viento se lo llevara. En los días siguientes, Emma vivió en un estado extraño, como una equilibrista entre dos precipicios. Cuidaba el jardín, hacía las tareas de la casa, pero su mente siempre se dirigía a Liam. Echaba de menos cómo preparaba el café, su aroma familiar como un abrazo invisible, cómo arreglaba la cerca, sus manos torpes y cariñosas, cómo permanecía a su lado sin exigir nada, como una suave brisa que no dispersaba las flores, sino que las mecía. Esperaba que regresara, pero el miedo a una promesa rota la atormentaba cada noche, una sombra que se cernía sobre sus sueños. De pie frente al espejo, se miró a los ojos y se preguntó, si no regresa, ¿cómo seguiré adelante? ¿Y si lo hace, me atreveré a abrirle mi corazón de nuevo? La pregunta se repetía sin cesar, sin respuesta, pero no podía dejar de esperar. Una tarde, mientras llovía de nuevo, Emma estaba sentada en el jardín, contemplando la maceta de claveles que Liam había dejado. Aún florecía, incluso en su ausencia, prueba de que el amor podía soportar las tormentas. Sonrió con tristeza, susurrándose, Margaret, si no regresa, no te culparé. Pero en el fondo, se aferraba a la esperanza, una esperanza frágil, como un pétalo de clavel bajo la lluvia, pero lo suficientemente fuerte como para hacerla esperar, aunque solo fuera en silencio. Séptima parte, 1 año después. Había pasado 1 año desde que Liam se fue, llevándose consigo el pequeño macetero de claveles y una promesa garabateada en un trozo de papel. Emma ya no contaba los días, pero cada mañana seguía mirando la flor en su mesa, ahora un pequeño ramo floreciente, gracias a su esmerado cuidado. No lo esperó con la desesperación de 4 años atrás. En cambio,
aprendió a vivir consigo misma, y sus heridas sanaron y se fortalecieron. Margaret una vez la llamó Luz, y ahora comenzaba a creerlo. Emma no se quedó para siempre en la antigua casa de Margaret. Tras la marcha de Liam, pasó unos meses organizando sus cosas y luego convirtió su anhelo en realidad. Abrió una pequeña librería en el centro de la ciudad, llamándola el Jardín de Margaret. No era grande, solo unas cuantas estanterías de libros antiguos, un rincón acogedor para los lectores y una mesa de madera con los recuerdos de Margaret. Las cartas sin enviar, algunas fotos y un florero de claveles blancos siempre se mantenían frescos. Los clientes no venían solo por los libros, sino también para escuchar a Emma hablar de Margaret, la mujer que le enseñó a amar y a dejar ir. Su vida ahora era estable, incluso hermosa. Trabajaba a diario, charlaba con los clientes habituales y cuidaba un pequeño jardín detrás de la tienda, plantando más claveles en memoria de Margaret. Ya no lloraba al pensar en Liam, aunque él seguía siendo parte de ella, silencioso como la sombra de un árbol en el sendero al anochecer. No lo contactó ni preguntó por él a nadie, guardando la maceta que le había dejado como un recuerdo sin palabras. Se dijo a sí misma que si no regresaba, estaría bien, pero en el fondo se aferraba a la esperanza, no intensa, sino tierna, como claveles floreciendo bajo la lluvia. Llegó el primer aniversario de la muerte de Margaret, y el cielo lucía un azul claro poco común tras meses de llovizna. Emma cerró la tienda temprano y llevó un ramo de claveles blancos al cementerio. De pie ante la tumba, dejó las flores y susurró: «Tía, ya estoy bien. No sé si Liam cumplió su promesa, pero he aprendido a ser feliz sin él». Sonrió, con una sonrisa suave y segura, y luego regresó a la tienda. Al entrar, vio un sobre en el mostrador. Sin sello ni remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía familiar. Su corazón latía con fuerza. Con manos temblorosas, lo abrió, revelando una carta breve, un billete de avión y un pequeño anillo de plata. Su carátula tenía un delicado grabado de un clavel. Leyó las palabras de Liam, cada línea cortándole el aliento. «Emma, prometí volver cuando estuviera lista, y ahora estoy lista para quedarme para siempre. Lo he dejado todo en Nueva York, no por la compañía, sino porque quiero volver contigo sin más motivos para irme. Este billete es para ti si quieres encontrarte conmigo en el aeropuerto mañana. Este anillo es mi promesa, no para compensar el pasado, sino para empezar un futuro. Te esperaré, vengas o no». «Liam». Emma dejó la carta, aferrando el anillo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No lágrimas de dolor, sino de un sentimiento que no creía recuperar, la confianza. Liam había cumplido su palabra. No regresaba solo con promesas vacías. Traía consigo un compromiso tangible, una decisión que ella debía tomar. Miró el billete: un vuelo al aeropuerto local mañana, con salida a las 10 de la mañana. Él estaba cerca, quizá ya en la ciudad, pero lo había dejado en manos de ella. Salió al jardín detrás de la tienda, sentada bajo la sombra del árbol, dándole vueltas al anillo. Lo recordó preparándole café, arreglando la cerca, plantando flores con ella. Recordó su mirada cuando le pidió que fuera con él a Nueva York y su última promesa antes de irse. «No te extrañaré nunca más». Durante el último año, había vivido bien sin él, pero ahora se daba cuenta de que aún lo quería, no para llenar un vacío, sino para construir algo nuevo juntos. Emma se levantó, regresó a la tienda y tomó una hoja de papel, escribiendo unas líneas. «Liam, iré, no porque te necesite, sino porque quiero volver a confiar en ti. No me decepciones». Sonrió, colocando la nota junto al florero de claveles que él le había dejado hacía un año, y luego guardó con cuidado el anillo en su bolsillo. No sabía qué le depararía el futuro, pero esta vez estaba lista para dar un paso adelante, no con miedo, sino con esperanza. Esa noche, Emma durmió mejor que en todo el año. Soñó con Margaret de pie en un jardín de claveles, sonriendo con dulzura. «Elegiste bien», dijo con voz suave como la brisa. Cuando Emma despertó, sintió paz. Preparó una pequeña bolsa, agarró el ramo de claveles blancos y salió. Mañana se encontraría con Liam, no para cerrar el pasado, sino para comenzar un nuevo capítulo. Octava parte, el final, un círculo de sanación. La mañana que Emma decidió ir al aeropuerto, el cielo estaba despejado y azul, sin una sola nube a la vista, un comienzo perfecto tras meses de lluvia incesante.
Llevaba un sencillo vestido blanco, con un ramo de claveles blancos del jardín trasero del de Margaret en la mano, y se puso el anillo de plata que Liam le había enviado en el dedo anular. No llevaba mucho, solo una pequeña bolsa con algunos libros favoritos y su carta, un recordatorio de que esta vez no lo perseguía por desesperación, sino por confiar. Cuando el taxi llegó al aeropuerto, Emma salió y respiró hondo. Miró su reloj, las 9:45, 15 minutos antes de la hora del vuelo que Liam había anotado en el billete. No estaba segura de dónde la estaría esperando, ni de si realmente estaría allí como le habían prometido, pero al entrar en la sala de llegadas, lo vio al instante. Liam estaba de pie cerca de la puerta, con la camisa blanca que le resultaba familiar, sosteniendo un ramo de claveles blancos idénticos al suyo. La vio, con los ojos iluminados, una sonrisa que se dibujaba en su rostro como un rayo de sol de verano. Emma, la llamó con la voz ronca por la emoción, corriendo hacia ella. Ella se quedó quieta, dejándolo acercarse, y cuando estuvo a solo unos pasos, sonrió, una sonrisa genuina, sin la sombra del miedo. Llegaste temprano, dijo, con un tono ligero y un toque de broma. Liam rió, rascándose la cabeza tímidamente. No quería que esperaras, respondió. Nunca más. Se quedaron allí, entre el bullicio de la multitud, mirándose, como si los 4 años de separación nunca hubieran existido. Liam levantó su ramo, vacilante. ¿Esto? Lo cultivé en Nueva York. Lo traje porque pensé que te gustaría. Emma lo tomó, rozando los pétalos con los dedos, y luego miró el anillo que llevaba en la mano. Cumpliste tu palabra, dijo con voz tranquila pero firme. Liam asintió, con los ojos llenos de sentimiento. Te dije que no te volvería a extrañar. No se apresuraron a salir del aeropuerto. En cambio, Liam la tomó de la mano, la condujo hasta un coche que había alquilado y condujeron hasta el jardín detrás de la casa de Margaret, donde todo comenzó. De camino, le contó sobre el último año, cómo había trabajado incansablemente para resolver la crisis de la empresa, cómo había rechazado una oferta para quedarse en Nueva York y regresar aquí, y cómo cultivaba claveles cada noche para recordarla. Emma escuchaba, entrelazando su mano con la de él, sintiendo una calidez que creía no recuperar jamás. Cuando llegaron al jardín, el sol estaba alto, iluminando los claveles blancos que Emma aún cuidaba. Liam se detuvo a mitad de camino, volviéndose hacia ella, con los ojos brillantes de nerviosismo, pero firmes y decididos. Emma, dijo con voz cálida y baja. No se me dan bien las palabras rebuscadas, pero llevo un año pensando en este momento. Se arrodilló y sacó del bolsillo una pequeña caja de anillos, no era el anillo que ella llevaba, sino uno nuevo, sencillo, con la palabra, para siempre, grabada. No te prometo el mundo, dijo con la voz temblorosa por la emoción, porque sé que no es perfecto, pero prometo darte mi mundo. Cada día que vivo, todo lo que tengo, para amarte y protegerte. Emma, ¿quieres casarte conmigo? Emma lo miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Recordó las cartas de Margaret, sus palabras. Míralo a los ojos y lo sabrás. Los ojos de Liam ya no eran los del chico débil que se había ido, sino los de un hombre dispuesto a quedarse. Ella asintió con la voz entrecortada. Sí, no por el pasado, sino por el presente y el futuro. Liam se levantó, le puso el anillo en el dedo y la abrazó. Se abrazaron entre claveles, bajo la suave luz del sol, como si todo el dolor se hubiera desvanecido, dejando solo amor y sanación. Gracias, susurró entre sus cabellos. Gracias por darme una oportunidad, sonrió Emma, apoyando la cabeza en su pecho. Gracias por volver. Unos meses después, el jardín de claveles se convirtió en el escenario de su pequeña boda. Emma y Liam no querían nada extravagante. Invitaron solo a unos pocos amigos cercanos y vecinos que habían conocido a Margaret, manteniendo la sencillez de su vida. Emma llevaba un vestido blanco largo con un ramo de claveles blancos en la mano, mientras que Liam llevaba un traje negro sencillo con un pequeño clavel prendido en el pecho. Instalaron una mesita en el jardín y colocaron una foto de Margaret, tomada en una tarde soleada, sonriendo amablemente entre los parterres. Junto a él estaba la maceta de claveles que Liam había dejado antes de irse a Nueva York, ahora floreciendo como un arbusto, testimonio de su promesa. Mientras el sacerdote recitaba los votos, Emma y Liam se tomaron de la mano, con las miradas fijas. Prometo estar a tu lado, sin irme jamás,
llueva o truene, dijo Liam con voz firme. Emma sonrió y respondió, prometo confiar en ti, no porque seas perfecta, sino porque eres tú. Mientras intercambiaban los anillos, una suave brisa mecía los claveles, como si Margaret les sonriera desde algún lugar. Después de la ceremonia, cortaron el pastel, rieron con sus invitados y plantaron juntos una nueva hilera de claveles en el jardín, el comienzo de su vida en común. Emma miró a Liam, luego a la foto de Margaret, susurrando para sus adentros, tía, tenías razón. El amor siempre regresa. Esa noche, después de que los invitados se marcharan, Emma y Liam se sentaron en el sillón de la casa, tomados de la mano. Sobre la mesa estaba la invitación de boda, con una pequeña línea grabada en la esquina. El amor siempre regresa. Emma apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la calidez del hombre que una vez se había ido, pero que ahora se quedaría para siempre. Liam la besó en la frente y susurró, he vuelto. La historia concluyó en el jardín de claveles, un lugar que había presenciado un amor inconcluso, el dolor de la separación, y finalmente, un reencuentro completo. Margaret ya no estaba, pero su legado, su amor, su paciencia y su fe seguían vivos en Emma y Liam. No solo se habían reencontrado, sino que se habían encontrado en un círculo perfecto de sanación. Gracias por seguir esta conmovedora historia del canal Historias del Alma. Comparte tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a compartir mensajes de amor y cariño. Disfrutemos juntos de los hermosos momentos de la vida y el amor.